Hola a todos, bienvenidos a la nueva cápsula de inteligencia artificial. Ahora vamos a tratar el tema de búsquedas, algoritmos de búsqueda heurísticos o heurísticas. Principalmente nos concentraremos en dos algoritmos, la búsqueda codiciosa y la estrella. No obstante, también haremos una breve introducción al recocido simulado. Vamos hacia allá. Muy bien. Como introducción, bueno, básicamente existen problemas, como el clásico problema de las ventas itinerantes, en traducción castellana, o el Traveling Salesman Problem, en que pretende un vendedor recorrer todas las ciudades de su itinerario en el menor tiempo posible y con la menor distancia posible. Eso sea una búsqueda óptima, ¿no? Un recorrido eficiente. Sin embargo, estos recorridos o estos problemas, como muchos otros en inteligencia artificial, tienen una estructura NP-hard, que significa que son no determinísticos polinomiales en el tiempo. Y básicamente, en esencia, no tienen solución en búsquedas lineales, como las de fuerza bruta. En un momento más veremos por qué. Se vuelven infinitas las expansiones sin terminar nunca de recorrer un árbol, por ejemplo. En estos casos, la mejor respuesta posible corresponde a una buena respuesta, que tenga que ver con la aceptación de algún indicador que nos permita definir una respuesta válida en el espacio de búsqueda, espacio de estados, ¿no? Los métodos heurísticos en este contexto se caracterizan por el sentido de conciencia en la solución del problema en lo que se refiere a la limitación de recursos. No podemos utilizar de forma infinita los recursos del procesador del computador y tampoco de forma infinita el tiempo de uso del computador. En algún momento tenemos que resolver el problema y quizás dentro de un tiempo específico y usando la menor cantidad de recursos posibles. Por tanto, estas heurísticas pretenden o tienden a usar información del problema, que a diferencia de los métodos de fuerza bruta no lo usan, para determinar la probabilidad más alta del siguiente nodo de trayectoria. Por ejemplo, en este caso de las ventas itinerantes se nota que cada una de las trayectorias tiene un peso. ¿Qué podría ser eso? Un peso, una distancia, algo específico que nos permite evaluar una función. ¿Por qué no podemos resolver con búsquedas lineales este tipo de problemas? Imaginemos que a partir del nodo A generamos todas las expansiones posibles para hacer una búsqueda en árbol hasta finalizar el recorrido del problema. Entonces, ¿qué nodos están anexos a A para una búsqueda, por ejemplo, de Breadth First Search? Bueno, pues están A, está B, C y D, todos ellos conectados al nodo A. Eliminamos el nodo de la cola, el nodo principal, el nodo que se acaba de expandir. Luego vamos con B, expandimos B y se encuentra A, se encuentra C y se encuentra D. Podemos proceder ahora al nodo C, eliminamos B y resulta que C tiene también A, tiene B y tiene D, ¿no? Efectivamente como nuevos nodos de expansión, y la cola puede ser infinita en extensión. Si eliminamos D y lo expandimos, bueno, pues, nodos conexos a D serían B, A y C. En ese orden, todos están conectados, o A, C y B, o A, B y C. Depende de cómo los contabilicemos en el orden, ¿no? Y si eliminamos el nodo B, vamos a volver sobre el nodo A. Fíjense que se volvería a expandir de nuevo cuenta toda la secuencia, generando un problema de lazo infinito que no se terminaría nunca. Debemos tener un criterio de paro, de tenerlo en función de la aceptación de una mejor solución. Y para eso sirven los algoritmos heurísticos. Un primer algoritmo de este estilo heurístico coincide o consiste en este algoritmo que se llama generar y probar. Corresponde a la función heurística más sencilla de todos. El algoritmo se compone básicamente de 3 pasos. A partir de la definición en el espacio de estados del problema, se propone
generación de alguna posible solución, ya sea que esto consiste en una trayectoria o en algún estado en el espacio de estados. Hay que verificar si esa solución posible que pudo haber provenido de una definición aleatoria, randómica, ¿no? Con probabilidad uniforme, por ejemplo, corresponde a una solución, comparando esta solución con algún conjunto de soluciones o de estados. Si esa es una solución, damos aviso de éxito, finalizamos el algoritmo, pero de no ser el caso, regresamos al paso número 1. Se vuelve a solucionar o a generar otra solución sin necesariamente generar búsquedas sistematizadas, sino puede ser de probabilidad uniforme, eliminando de la lista las soluciones que ya se han propuesto. En esencia, este algoritmo correspondería a una búsqueda profunda, pero de tipo aleatorio. La potencial desventaja de este algoritmo es que al no existir retroalimentación acerca de la dirección que se debe usar, pues estamos yendo en diferentes ubicaciones que no serían eficientes. No obstante, es posible mejorar este algoritmo a través de una heurística y por fin podemos definir una heurística en el sentido profundo de qué se trata una heurística. Hay un algoritmo que se llama hill climbing, que es escalar una montaña, ¿no? Pretendemos maximizar alguna función. Es una, en relación al algoritmo de generar y probar, es una versión mejorada. ¿En qué sentido? Usamos retroalimentación del problema para decidir acerca de la dirección de la generación de los próximos estados o trayectorias, en función de lo que el problema demande, ¿no? Básicamente. La potencial desventaja de este método radica en posibles atascamientos en máximos o mínimos locales. Hay varios ejemplos, pero uno práctico, al menos en el campo de la electrónica, tiene que ver con el algoritmo P&O, que significa Perturbate and Observe. Perturbar y observar a partir de un punto, clásicamente aplicado a algoritmos de extracción del máximo punto de potencia, seguimiento del máximo punto de potencia. Este es el algoritmo MPPT en sistemas fotovoltaicos. Supongamos que esta es la curva de potencia del sistema fotovoltaico. Depende del voltaje y la corriente que genera un convertidor de potencia conectado al panel fotovoltaico. Y lo que buscaríamos es ubicar como punto de operación de corriente y voltaje extraída del panel fotovoltaico, de manera que maximicemos la potencia extraída de la conversión. Cualquier otro punto por fuera de este punto máximo implicaría que estamos por debajo del punto óptimo. Entonces, ¿a qué se refiere perturbar y observar? Generamos cualquier punto, trayectoria, en función de cómo trabaje, por ejemplo, el convertidor de potencia, y evidentemente, a no ser que tengamos mucha suerte, caeremos por fuera del punto óptimo. Luego, comparamos y generamos un siguiente dato, y eso depende de la heurística. El siguiente dato que generamos a través de la perturbación nos llevará hacia arriba o hacia abajo de la curva. En caso de que nos lleve hacia arriba de la curva, significa que estamos aumentando el gradiente y en consecuencia aumentamos la corriente para maximizar la potencia a través de una maniobra en el convertidor de potencia. Si por otro lado caemos en un punto de potencia más baja a través de la perturbación sobre esta curva, lo que hay que hacer es disminuir la corriente para movernos en el sentido opuesto del gradiente que estamos generando. Esto en perspectiva algorítmica es muy sencillo, e implementación como sistema de control sigue siendo igual. Es sencillo, lo complicado aquí evidentemente sería el hardware bien configurado y listo para responder a un algoritmo de búsqueda, que como ven, en una muestra, en un ciclo, podría generar un cálculo bastante complejo desde la perspectiva del problema para generar una solución óptima. Básicamente el algoritmo estaría en esta pregunta de aquí, que de manera simple, sin entrar en detalles matemáticos, nos devolvería una definición del gradiente para saber si estamos acercándonos al punto máximo de extracción de potencia o en consecuencia nos alejamos. Y en función de eso se toma una decisión de búsqueda. Esa es una heurística, muy práctico y muy entendido, pero correríamos el riesgo de llegar a un valle.
o a un pico, pero que sea local y no maximizar la función completa. Para evitar este tipo de atascamientos, que significaría caer en estados subóptimos, se proponen algunas variaciones a la estrategia del hill climb. Una posibilidad consiste en insertar ruido, típicamente de tipo blanco, en la función de evaluación, que en el caso del ejercicio anterior, del ejemplo anterior, la función de evaluación consistía en verificar la potencia, ¿no? A partir de una perturbación del punto de operación, con un nivel adicional o inicial de ruido y descender el nivel en cada iteración. Es como, imaginen que el ruido con un nivel alto significaría como calentar el problema o calentar la búsqueda, darle mucha temperatura y disminuir la temperatura de forma gradual, de manera que tengamos oportunidad de recorrer la mayor cantidad de espacio disponible en búsqueda de un óptimo. Como disminuimos de temperatura de forma gradual a través de un parámetro, esto se conoce como recocido simulado, que es algo parecido a lo que pasa en los metales para darle forma. Este algoritmo de búsqueda permite explorar en direcciones que no necesariamente son las mejores, entenderemos eso porque evidentemente el algoritmo promueve a través del ruido aleatorio ir hacia direcciones no óptimas, pero permite una exploración mucho más compleja en el espacio de búsqueda. El parámetro de temperatura indica con altas temperaturas continúa una búsqueda de exploración por lugares que no necesariamente son óptimos o eficientes, pero generando datos de distribución típicamente. Y con temperaturas bajas, el algoritmo se ajusta más bien a un comportamiento parecido al del hill climb. Hagamos un análisis sencillo del algoritmo de recocido simulado. El objetivo típicamente es hallar el máximo global de una distribución de probabilidad, en lugar de hallar la distribución de probabilidad per se, que sería un poco más complejo. Sí se puede hallar la distribución de probabilidad, mejorando muchísimo más este algoritmo. Eso se conoce como filtro de partículas, en inglés particle filtering. El principio de operación, volviendo al recocido simulado, al simulate annealing, es simular una cadena de Markov no homogénea, cuya distribución invariante en la iteración y no sea igual a la distribución de probabilidad del proceso o del sistema o de la búsqueda que generamos, sino más bien proporcional a una distribución de probabilidad que es inversamente proporcional a la temperatura de búsqueda. Que recuerden, este parámetro de temperatura para temperaturas altas implicaría un valor aquí pequeño, por lo que esto sería como el valor P elevado a la 0, prácticamente 1. Y cuando este se hace un número grande, sería 1 entre un número grande, o sea, como P a la 0. O para números pequeños, perdón, esto es un número grande, como P al infinito, y maximizaríamos algo, ¿no? Pero básicamente es la amplitud que mencionábamos del ruido aleatorio para proporcionar búsquedas amplias. Entonces, TI se conoce como itinerario de enfriamiento y en el límite TI evidentemente va a tener un valor de 0 porque disminuye, promoviendo que un valor de 0 aquí genere un valor bastante grande. El fundamento de todo el recocido simulado, ante la presunción regulatoria sobre la distribución de probabilidad que no conocemos, es considerar que después de muchas iteraciones, infinito, esa densidad de probabilidad se concentra en un punto máximo global, que a la larga es lo que buscamos, encontrar el valor máximo. Entonces, básicamente el recocido simulado es un optimizador, ¿no? Algunas nomenclaturas para entender el algoritmo. P de X es la distribución invariante, no la conocemos. Q de X, del valor candidato dado X, es la distribución propuesta. Partimos con cualquier distribución. X estrella es el valor candidato, X es el valor actual. A de X da tal que X estrella es la probabilidad de aceptación de ese valor. Y T sub I es el itinerario de enfriamiento descendente, que debe obedecer a alguna ley. Este es el heurístico, ¿no? Entonces, como algoritmo, inicializamos el X, que es el valor actual, y asignamos la temperatura o la
temperatura itinerante, ¿no? Con valor de 1, recuerden que eso termina en un número muy cercano a 0. Y ejecutamos esto desde igual a 0 hasta n-1, siendo n el número de iteraciones que se permitirían para el algoritmo. Recuerden, en la heurística mencionábamos, hay que aceptar alguna respuesta, de manera que tengamos conciencia de la limitación que existe en tiempo de cálculo y manejo del recurso. Luego muestreamos U, no olvidar, esto significa que sea o provenga de una distribución uniforme. Y luego muestreamos X, que es el valor posible o probable de la distribución de probabilidad candidata. Ustedes la proponen. Y preguntamos, una nueva heurística, si el U es menor que la probabilidad de aceptación de este valor, que sería igual a un heurístico, entonces actualizamos el valor de X y con este valor de X. En caso contrario, nos quedamos con el valor anterior. Y ajustamos el T sub I más 1 de acuerdo al itinerario seleccionado. Y esto lo repetimos el número de veces que haga falta. Y en teoría vamos a llegar a hallar la ubicación del máximo probable, conociendo incluso la amplitud. Ok, hay que considerar algunas cuestiones importantes en el recocido simulado. Las distribuciones de probabilidad deben ser adecuadas, las que seleccionamos, estamos hablando, y el itinerario de enfriamiento debe ser apropiado. Una selección típicamente adecuada para garantizar el hallazgo del máximo valor de la distribución de probabilidad corresponde a este itinerario de enfriamiento T sub i, que es 1 entre C por el logaritmo de I más T sub 0, en donde que T sub 0 y C tienen que ver directamente con parámetros definidos para cada problema. Y esos hay que probarlos, ¿no? Aquí un pequeño ejemplo. Supongamos una distribución de probabilidad candidata correspondiente a una distribución normal sobre los valores X y P sub X. Suponemos que es proporcional. Evidentemente, esta no lo conocemos, pero pretendemos que sea proporcional. Esta es la definición de base de la cadena de Markov no itinerante a esta función que se muestra aquí. Fíjense que esta función tiene dos picos y lo que debería promover el recocido simulado es nunca detenerse como punto máximo cuando termine el número de iteraciones en los picos subóptimos, sino siempre en el pico más grande o en el óptimo de la función. Podemos ver varias simulaciones o iteraciones de este algoritmo. Aquí lo voy a recorrer. Miren, en este caso coincide de nueva cuenta para 100, 500, 1000 y 5000 muestras, que se concentra el pico sobre el valor que andamos buscando, que sería en 10. Vamos a ver de nueva cuenta. Otra iteración, a pesar de que genera valores subóptimos, evidentemente siempre termina en el óptimo en todos los casos. En todos los casos. Podemos recorrer esto 1000 veces, generando siempre valores. Evidentemente, por ejemplo, en 100, si se detiene el algoritmo, termina cerca del óptimo, ¿no? Pero en todos los casos termina sobre el óptimo, o muy cerca del óptimo de la función. Ese es el espíritu del recocido simulado. Este código está disponible para ustedes en la plataforma del curso. Es un código de MATLAB a libre disposición. Pueden hacer con él lo que quieran. Espero que les sea útil para lo que emprendan de aquí en adelante. ¿En qué consiste el algoritmo de Greedy Search? En la traducción se lo conoce como búsqueda codiciosa. Esta es una versión mejorada del algoritmo que se conoce como Best First Search. Que BFS es una combinación de las fortalezas del Breadth First y el Depth First. La principal diferencia es que Breadth First Search usa una función heurística para ordenar los objetos del nodo de búsqueda en la cola, en función de las distancias que se tengan en el nodo que pretende expandir. Por ejemplo, ¿qué haría el Breadth First Search para expandir este nodo, por ejemplo, de Green Forks? Diría, bueno, pues expandimos para International Falls, Bemidji y Fargo. Nada más que antes de explorar esto, lo que haría es considerar las distancias y en la lista ordenaría desde las distancias más pequeñas a las más grandes. Y de nueva cuenta aplicaría el Breadth First Search
pero ordenando el listado cada vez que se genera un encolamiento nuevo en virtud del tamaño de la distancia que existe, ¿no? Para generar un enlistamiento. Y si utilizase la búsqueda profunda, pues evidentemente tomaría el camino más corto siempre que se pueda hasta dar con alguna solución. Muy bien, el greedy search, que es una búsqueda codiciosa, siempre expandirá el nodo que se estima esté más cerca de la meta. ¿Cómo se estimaría que es el nodo más cerca de la meta? Hace falta un heurístico. Y el heurístico lo definimos nosotros como diseñadores. Desafortunadamente, el coste exacto para llegar a la meta no se puede contabilizar. No obstante, existen otros algoritmos que permiten establecer estas heurísticas de acercamiento, como el A-estrella. Lo veremos en un momento más. Sin embargo, las ventajas, o entre las ventajas del greedy search, se destaca que el uso de heurísticas de calidad promueve búsquedas directas. Por ejemplo, puede darse el caso de que pretendiésemos ir desde Green Forks hacia Minneapolis, considerando las distancias de cada uno de los nodos. Si Green Forks mira los nodos por los que podría expandir la búsqueda, en el greedy search, como es búsqueda codiciosa, pensando que las distancias más cortas serían las que acercan a la meta, si es mi heurístico, tomaría esta ruta y para este potencial problema llega muy rápido. Esa fue la heurística que propusimos, considerando que para llegar a la meta, siempre la ruta, el camino más corto es el que nos va a hacer llegar más rápido. Pero no siempre es el caso, por eso la heurística tiene que ser definida de forma correcta. Supongamos que, de nueva cuenta, la idea es llegar de Grand Forks, ya no hacia Minneapolis, sino esta vez a La Crosse. Noten que La Crosse está nada más un nodo más adelante de distancia desde Minneapolis. Llegamos bien, nada más que aquí, por 1 milla o 1 kilómetro, Wausau está más cerca de La Crosse. Entonces expandimos esto, llegamos a Green Bay, camino más corto por aquí, Milwaukee, camino más corto hacia Madison, de Madison un camino más corto a Rockford, de Rockford camino más corto a Chicago, de Chicago no queda otro que ir a Milwaukee, y tomaría la ruta más corta de nueva cuenta, que es de vuelta a Madison, ya no regresa por Rockford, esa es la heurística, no puede recorrer el mismo camino que ya conoce, y bueno, luego llegaría a La Crosse. Lógicamente, las búsquedas heurísticas, a diferencia de las de fuerza bruta, claro, generan respuestas mucho más eficientes. Veamos un pequeño algoritmo de MATLAB de Greedy Search. Ahora mismo voy a abrirlo y vamos a indicar el resultado. Bien, tengo un algoritmo ya, de hecho es un algoritmo disponible en la página de MathWorks. Lo vamos a usar también de manera utilitaria. Se propone algo bastante sencillo, que es lo que acabamos de explicar en los slides. También está disponible en la página del curso para su referencia. Imaginemos que tenemos el nodo A que se conecta con el nodo B, el nodo A que se conecta con C, el nodo A que se conecta con D, el B con el E, el B con el F, el C con el G. Bueno, puesto a limpio, esta arquitectura, nada compleja, vería más o menos así. Este algoritmo que acabamos de presentar del Greedy Search hace una exploración de todas las soluciones posibles, exploración de todo el espacio de estados, pero habría que particularizar búsquedas puntuales, ¿no? Pero el espacio de estados, mirándolo, sería, ok, aquí tenemos A, y de A tenemos la opción B, y de B tenemos la opción C, aquí está, ¿no? Con B, ya también se conecta con C y también con D. Y luego, B se conecta con E, muy bien, B se conecta con F, y C se conecta con G, que es un árbol abierto. Y Greedy Search, bueno, no tiene ningún loop, genera pesos. El primer peso es 1, el siguiente peso sería de A a B, ¿no? De A a C 5, y luego de A a D es 3, y así nos vamos. Bueno, básicamente, si queremos hallar alguna ruta, como por ejemplo ir desde A
hasta G, decir hasta A hasta G. Nada más habría que ver de C a G, tenemos, me parece que 9, aquí está. El camino más corto sería Greedy Search, siempre hace eso para generar una búsqueda a partir de A. Habría que ver todas las posibilidades, pero aquí son lazos abiertos. Finalmente se irá por aquí y por aquí, generando un costo de 14. La heurística de 0 terminó con distancia 0 hasta el nodo de llegada. Bastante simple el algoritmo, la verdad, hace lo que mencionamos en el slide pasado. También este algoritmo va a estar disponible en la página del curso para su referencia. Muy bien. Y ahora viene el más interesante, quizás de todos. Bueno, el recorrido simulado quizás es el más interesante por la aplicación probabilística, pero dentro de las búsquedas heurísticas, uno de los más interesantes y más famosos y conocidos es la estrella, que combina los algoritmos de Greedy Search porque genera un heurístico, pero aquí la diferencia es que el heurístico tiene dos componentes. Intenta hacer eficiente la optimización de un costo de búsqueda uniforme y optimizar completitud, digamos, que garantice siempre encontrar una respuesta. Y bueno, para esto divide en dos partes la heurística o la función de minimización. G, que tiene que ver con la trayectoria, representa el costo de la trayectoria. Directamente miraríamos cuánto cuesta expandir un nodo, por ejemplo. Y H, que sería en función del estado, la distancia particularmente hacia la meta. Nadie nos dice el heurístico de distancia a la meta. Ese heurístico tiene que definir el diseñador del problema. Por eso la estrella, como éxito de implementación, depende muchísimo de la creatividad, de qué también se entiende el problema y de la manera en la que se defina la heurística o la función de distancia hacia la meta H. Básicamente, en cualquier estado X, por ejemplo, en el que nos encontremos, tenemos dos costos. El costo de expandir hacia S, por ejemplo, y el costo desde este punto o desde el siguiente, en función de la heurística, que existe hacia la meta. Entonces, la suma de estas dos devuelve una función que nos permite definir o decidir qué nodo expandimos. ¿Qué resultado tenemos? Una estrategia de búsqueda que es la mejor posible y es óptima, encuentra la ruta más corta en distancia mientras expande el mínimo de rutas posibles. Este A estrella tiene algunas particularidades que hay que entender. Bueno, aquí, perdón, G mantiene la ruta corta de la trayectoria y H se mantiene mantener el camino hacia la meta, ¿no? Haciendo que sea el menor número de expansiones posibles. Siempre a estrella va a encontrar la ruta de menor costo si el heurístico es menor al costo verdadero del problema, por lo que se pretende es no sobreestimar la distancia de la meta. Si sobreestimamos la distancia de la meta, muy posiblemente generemos soluciones subóptimas. Además, el momento que se selecciona H debe ser optimista y debe ser admisible, que sea calculable, ¿no? Con los estados del sistema. Algunas recomendaciones de definición de los nodos para propósitos de programación, por ejemplo, la transición del nodo A al nodo S y del nodo S al nodo F. Cada nodo potencialmente podría guardar la acción, por ejemplo, esta sería la acción, irnos al nodo S desde el nodo A, perdón, aquí hay un pequeño error, aquí sería la acción SF, ¿no? Irnos al nodo FS, perdón, irnos al nodo F del nodo S. El costo que tiene esa transacción, cuál era el nodo padre de A, y bueno, aquí igual, cuál es el costo de la transacción o de ese movimiento, y cuál es el nodo padre de donde provino, de manera que se pueda generar una lista con estructura de datos. Ahí tenemos dos definiciones, una que es nodo frontera, las operaciones en el nodo frontera o en la cola, ¿no? Que a la larga, dentro de las operaciones de eliminar ítems, pasarlos a la lista de explorados. La implementación es como una cola con prioridad, se representa como un conjunto y se puede construir como una tabla o un árbol. Y los nodos explorados, las operaciones simplemente es agregar nuevos miembros y verificar membresías. ¿Qué membresías? Bueno, esto, ¿no? ¿A qué estados pertenecía o cuál es el padre de algún estado en particular? Muy bien.
Con esto en mente, hagamos una ilustración del algoritmo de la estrella. Supongamos que el propósito es navegar desde Grand Forks hacia Duluth. Bueno, habíamos mencionado, hay que generar un heurístico que considere el costo del camino. El costo del camino va a ser directamente el costo de cada uno de los paths que se muestra aquí, más un h, que es el heurístico de distancia hacia la meta. A mí se me ocurrió, para este ejemplo en particular, multiplicar por 100 una distancia vectorial x al cuadrado más y al cuadrado, considerando de que el punto meta se tendría coordenadas 0, 0, y los otros puntos del espacio de estados tendrían alguna coordenada. No son coordenadas exactas de distancia como las distancias medidas realmente en millas que podrían provenir del mapa, sino distancias absolutas, cartesianas, que nos den únicamente un sentido de línea. Por ejemplo, esta tendría coordenada, si este es 0, 0, menos 1, 1, este menos 0.52, menos 2, 1.5, está por debajo de 2, sería menos 2, menos 0.5 o menos 1. Y bueno, en ese sentido estricto, para completar o dar abasto al heurístico, se generan aquí algunos datos más, ¿no? Que básicamente se van a usar en caso de ser necesarios. La idea sería generar sobre todo el mapa o sobre todo el espacio de estados, la heurística. Pero bueno, se va a entender. Aquí el recorrido es relativamente pequeño. Entonces, bien, a partir de esto, ya que empezamos en Grand Forks, la primera gran interrogante es saber qué nodo expandimos o qué nodo exploramos hacia International Falls, hacia Bemidji o hacia Fargo. Bueno, lo justo es evaluar la heurística. Por ejemplo, evaluando la heurística desde Grand Forks hacia Fargo o hacia International Falls, en principio, por ejemplo, resulta que tenemos de costo 100, ese sería el G, el, el costo de ruta y el costo de distancia hacia la meta. Pero bueno, en virtud de que este tiene la meta coordenada 0 y 0, sería menos 2 más 1. Bueno, aquí perdón, un pequeño error. Ah, perdón, sí está bien. Es de Grand Forks. En fin, tomamos las coordenadas, las expandimos y esto nos devuelve un valor. Este valor numérico sería el que compara, ¿no?, las posibilidades de expansión. Finalmente, en función de la heurística, tomaríamos el valor más pequeño de la heurística para saber el nodo más probable de expansión, que sea el más eficiente, el más corto, el que genere menos recorrido, menos iteraciones, etc. Este es un algoritmo óptimo y completo. Esa es una de las características claves de este A estrella. Una vez calculado el costo de ese nodo, iríamos por el costo del siguiente nodo. Por ejemplo, Fargo. La diferencia grande con Fargo, bueno, pues el costo de expandir por aquí directo es la distancia, 35, y bueno, más las coordenadas desde este punto de distancia hasta la meta, que serían 2 al cuadrado 4 más 1 al cuadrado 2, la raíz cuadrada de esto y esto multiplicado por 100. Así se estableció el heurístico en este caso en particular, y eso nos daría como resultado un valor numérico de 258.60. Muy bien, de momento este camino es más conveniente en teoría que el camino de International Falls. Recuerden, la idea es llegar hacia Duluth. Muy bien, luego expandimos para Bemidji, y en el caso particular de Bemidji sería 110 el costo de la ruta, más Bemidji tiene menos 1 y 1, sería 1 al cuadrado 1 más 1 al cuadrado 1 raíz de 2, lo que nos devuelve un costo de 251.42. Evidentemente este sería el costo
seleccionado, expandimos sobre este punto, y aquí ya casi que ni siquiera hay mucho que expandir, ni expandimos sobre este punto, sabemos que esa no es la solución, podemos calcular el heurístico, expandimos sobre el siguiente punto, sabríamos otra vez que sí es el resultado, ya ni siquiera hace falta calcular el heurístico, porque esta es la meta, y ahí se termina el algoritmo. Bien. Algunas aplicaciones de la estrella, Greedy Search, recocido simulado. Aquí GS es Greedy Search, SA es Simulate Annealing, TS es el Taboo Search y el ISA es un In Truth Simulate Annealing. Lo platicamos esto en una sesión. Básicamente tiene que ver con la emulación de un UAV. El heurístico ahí es básicamente para todos estos casos, porque todas son búsquedas heurísticas. El heurístico ahí tiene relación con algo que se llama la pluma o el gradiente de la pluma de contaminación. Entonces se busca en el espacio, en este caso es en un espacio tridimensional, y en virtud de apuntar en la dirección que nos indique el heurístico, que sería el gradiente en este caso, captado por sensores, entonces apuntamos el movimiento del vehículo hacia ese lugar en particular. Para eso se tiene una función de utilidad, y bueno, el que tiene mayor utilidad es el que tiene mejor desempeño o llega más cerca. Entonces aquí se puede ver que para este caso, bastante parecido el comportamiento para este ejemplo en particular o esta aplicación del Greedy Search, el recocido simulado y el Taboo Search. Bueno, el que destaca es este algoritmo del recocido simulado mejorado, básicamente porque toma otra heurística u otra distribución de probabilidad que dio mejores posibilidades de encontrar el resultado. Y el ejemplo de aplicación del lado izquierdo corresponde a un trabajo de titulación desarrollado aquí con compañeros de la carrera de Ingeniería Electrónica. Eh, Visión artificial, pretendiendo emular lo que pasaría en un ambiente de robots móviles con plataformas autónomas en tierra. Miren, aquí está la plataforma, el reconocimiento de la plataforma se puede esta flechita, el procesamiento de imágenes, y el resto se reconoce como obstáculos. Se marca un punto, reconoce el punto y la idea es trazar una trayectoria desde la ubicación actual del vehículo hacia el punto, evitando obstáculos. Y se nota, el algoritmo utilizado aquí es una estrella, la ruta más corta posible, trazada con líneas. Aquí lo que se procesa son píxeles dentro de un escenario grande en espacio de estados. Y bueno, pues como es una imagen binarizada, el camino libre por donde se puede transitar serían los píxeles blancos y los negros obstáculos todos. Las condiciones serían que el punto meta no se encuentre sobre un obstáculo. Bien. Hay una tarea número 10 con ciertas particularidades. Consiste en resolver el juego del Pac-Man. El objetivo es enseñar a Pac-Man a buscar o explorar en su mundo para completar las siguientes tareas. Resolver un laberinto sencillo sin obstáculos, y resolver laberintos medianos con obstáculos o también grandes, que es un plus. Encontrar la ruta más rápida para comer toda la comida del mundo, es decir, de su mundo, ¿no? Del mundo del Pac-Man. Hay que seguir las instrucciones que se encuentran en esta página web. Este es bastante extenso. Hay que descargar código, leer las instrucciones de instalación, comprobar algoritmos de prueba. Y en espacios particulares del código de Python, donde dice ingrese su código aquí, incluir los algoritmos de búsqueda del Greedy Search, si pueden un recocido simulado, pero el que sí definitivamente tiene que implementarse es la estrella. Esta tarea no tiene entrega asignada. Los estudiantes que finalicen de forma exitosa las tareas del Pac-Man presentarán en una sesión virtual, agendar su presentación muy importante, y se exonerarán del examen si cumplen los requisitos que aquí se mencionan. Nada más un vistazo a lo que se pretende obtener. Permítanme un segundo. Primero vamos con la búsqueda de la estrella del Pac-Man. Vieron que empezó aquí. Iba a buscar la meta, en donde les acabo de mostrar. Estamos en un laberinto mediano.
Empezó ahí. Ustedes definen el heurístico. Evidentemente es la parte más complicada. Y en un Big Maze, sin obstáculos también, Big Maze. Empezó en la esquina inferior izquierda. Está muy grande el laberinto, no se alcanza a encontrar todo, pero empezó aquí y lo que pretende hacer es encontrar una salida. La salida está por acá, me parece. Entonces te va a tardar un momento mientras les explico esto. Evidentemente en algunos casos se nota como si no fuese autónomo, pero créanme, lo es. Hasta llegar al punto, aquí de nueva cuenta, la clave se encuentra en el heurístico. El algoritmo de la estrella per se no es complejo. Bueno, aquí cerramos la cápsula. Espero que hayan disfrutado los contenidos, que nos hemos esforzado muchísimo en hacerlo de calidad. Buena suerte, nos vemos en los foros.